Bienvenidos a La Silla Vacía, hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Un saludo a toda la gente que nos ve en Canal 1, en televisión, y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Yo soy Daniel Pacheco, editor general. Arrancó la campaña con la consulta del Pacto Histórico, un éxito electoral. Hoy estamos desde la redacción. Edgar Quintero lleva cubriendo la campaña del Pacto Histórico varias semanas, la campaña que terminó ayer. Edgar, muchas gracias por estar por acá. Gracias, Daniel, sí. Varias semanas y terminó bien para la izquierda. Es una primera etapa. Sí. Sí, continúa todo, pero creo que es como la primera como campanazo empieza la campaña realmente, porque ya tenemos una elección para contar. Sí, el primer medio es real y creo que el ambiente ayer era de celebración en las campañas de la izquierda, tanto la de Corcho como la de Cepeda, que fue elegido candidato. Yo creo que casi se meten 3 millones de votos en una fecha fría y fue un éxito, fue un fracaso. Nosotros nos lo habíamos jugado antes de la elección para tratar de entender cómo interpretar estos resultados y lo hicimos un poco con esta gráfica que publicamos en una nota, que quiere decir dónde está el éxito, dónde está el fracaso. Éxito, más de 2 millones de votos, dijimos nosotros, a partir de consultas con ellos, con la izquierda internas, obviamente ellos tratando de bajarle la caña, pero también con otros expertos y tomando en cuenta como unos análisis públicos que se habían hecho. Vuelvo a ese entonces, éxito más de 2 millones de votos, fracaso era menos de 1 millón de votos. Sí. Que estaba en el panorama, ¿no? Creo que nadie sabía realmente. Mediocre de 1 a 1,5, bien de 1,5 a 2 millones, y entonces fue un éxito. Y pues al menos el Pacto Histórico compró la gráfica. Sí, allá en la campaña de Cepeda, yo estuve en la sede del Polo Democrático, donde recibió los resultados Iván Cepeda, y sí, allá me la mostraban. Me preguntaban si ya estaban llegando al éxito, como finalmente dijimos. Pero uno de los criterios ahí importantes, que hay que decir que por qué decíamos más de 2 millones, digamos, el criterio fundamental era porque se acercaban mucho a la votación del Senado en 2022, en una fecha en la que todo el mundo sale a votar, y sacaron 2.7 millones de votos, que son 100.000 votos debajo de lo que en ese momento sacaron. Entonces, repitieron las votaciones que puso al Pacto Histórico como la bancada más grande del Congreso en todo el periodo 2022-2026. Sí. También estaba esa barrera psicológica de los consejos municipales de juventud, que era 1,5 millones de votos, ¿no? Tenía algo bueno, tenía que estar por encima de eso. Los antecedentes, hay que decir que esta es una consulta sin antecedentes en la historia de Colombia, ¿no? Por dos razones. Era difícil compararla, Sí. ¿no? ¿Y por qué era sin antecedentes? Pues porque el único que podíamos echar mano era la consulta liberal del 2017, pero esa no tenía algo que sí tenía esta consulta, y era que ordenaba las listas al Congreso. Y eso hacía que había más de 500 candidatos empujando las listas. Y por eso vimos también esos buenos resultados ahí en el Senado. Claro, entonces lo que sucedió el domingo fue una cantidad de listas abiertas. Es decir, ellos estaban peleando por alcanzar más votos para ponerse arriba en la lista, que irá como una lista cerrada en marzo del 2022. Exacto. Para el caso del Senado, con una condición, y es que es cremallera y paritaria. Entonces, básicamente hay una competencia entre hombres y mujeres para posicionarse en esa lista. Entonces, listo, fue un éxito. Creo que ese era el dato más importante, porque era la izquierda haciéndose contar en medio de un gobierno que es impopular, parcialmente impopular. Yo creo que hay un bloque sólido de la opinión de un tercio, y ese tercio respondió. Usted dice que el gobierno es impopular, también hay que decir que el presidente resiste en las encuestas y resiste bien. Y creo que es un triunfo para él en la medida en que él es el gran arquitecto de esta estrategia, ¿no? Él fue el que más los impulsó a que se unieran, a que dejaran de lado sus rencillas partidistas y sus pequeños poderes en los partidos y se unieran, y creo que el presidente aquí dio una demostración de fuerza. Claro, el comité del pacto en un momento dijo, no hagamos la consulta, y Petro se conectó vía videollamada y les dijo, no señor, esa consulta va porque va. Y los que no quieren y tienen miedo, únanse a Cepeda, que con él ganan, ¿no? Básicamente les dijo Petro.
y fue lo que terminó pasando. Otra cosa, un poco para evaluar el éxito, es que esta era una consulta, bueno, fue una consulta muy accidentada, ¿no? Hubo mucha novela y hemos hablado mucho de esa novela acá, que ya se está volviendo muy aburrida esa novela, pero era como que se caía la consulta porque el CNE decía esto, ellos no habían cumplido sus propios estatutos, etcétera, etcétera. Entonces, como que no hubo una campaña constante, seguida, con los candidatos que eran. Fue como más o menos antes de un mes todavía estaba en duda la consulta. Sí, claro, ahí creo que la diferencia es entre Cepeda y Corcho. Corcho sí venía haciendo una campaña desde hace rato y el ganador Cepeda sí fue alguien que dudó de ir a la consulta y que hizo una campaña de un mes y la ganó con más de 1.500.000 votos. Y el clima ayudó. El clima ayudó. O sea, ya en Bogotá hizo mucho sol, no hubo así como grandes aguaceros en ningún lado donde nosotros estuviéramos pendientes. ¿Sabe que el clima le suele ayudar a Petro? Cuando sale a Plaza de Bolívar también sale el sol, por alguna razón. Hasta allá no vayamos a indagar cuál es la razón de eso. Entonces creo que esto fue positivo y además decimos esto es positivo para la democracia colombiana. Sí, ¿Por qué? pues porque era un experimento inédito, ¿no? Nunca un partido había ordenado las listas al Congreso, porque en la izquierda misma había una queja permanente de que todo esto se decidía por bolígrafo, los puestos. Y aquí la izquierda lo hizo a voto limpio y le salió bien con una izquierda que demostró que está movilizada. Claro, yo creo que esto genera como un mensaje para los otros partidos es, ojo, esto de la democracia interna que nadie quiere utilizar, que es abrir las listas en unas consultas internas y luego llevarlas cerradas en marzo. Vamos a ver qué tan bien sale esa jugada, porque todavía está incompleta. Sí. Pues envía unos mensajes de fortaleza temprano si el partido lo logra. Lo negativo, que es como una de las segundas claves en el artículo de análisis que publicamos al respecto. Éxito del pacto, Cepeda primera vuelta y más claves de la consulta. Sí. O sea, fue como la mirada en este artículo de claves. La segunda de esas claves era pues menos positiva un poco para la izquierda y fue como esta quejadera constante frente a lo que fue una elección muy limpia, no hubo ninguna mesa levantada por temas de orden público, todo el mundo que quería votar, pues hubo mucha gente a la que le tocó hacer algo de fila, pero pues el país se gastó 200.000 millones de pesos según el registrador para que el pacto tuviera su fecha electoral y la respuesta de ellos fue como de desconfianza acerca del sistema. Sí, ese fue el primer mensaje. Iván Cepeda apenas salió de votar. Poner en duda la logística de la registraduría. En realidad los problemas creo que estuvieron en menos de 70 mesas de votación. Eso es una cantidad ínfima para las 20.000 mesas que vean instaladas. Y en realidad la jornada transcurrió muy bien. Creo que luego la registraduría, no sé si cumplió del todo con la transmisión de los resultados. Se le cayó la página 20 minutos. Sí, y entregaba unos PDFs no muy Sí. amables para los analistas, pero creo que el papel, la logística estuvo bien. El trino de Petro, este fue uno de varios trinos del presidente Petro sobre el tema de la organización electoral, desastre de la registraduría, de su programa de sistemas que se cae o los sabotean. Ahí ni siquiera se había caído la página, ¿no? Esto era a las 11 de la mañana. Deja sin votar a la ciudadanía. No creo que alguien se haya quedado sin votar, que no llegó tardísimo sobre la hora. Incluso les permitieron a los que estaban en la fila a las 4 de la tarde que seguían ahí poder votar después de Sí, la hora. a mí este punto me genera la preocupación de si en una elección en la que les va súper bien, que todo sale bien y gana la izquierda de alguna forma y aún así se quejan del sistema electoral, ¿qué va a pasar cuando no les vaya bien en las elecciones? Claro, sí. Pero digamos, la izquierda suele quejarse, ¿no? Siempre el sistema electoral. Pasó en el 22, creo que a veces con razón, con sus testigos electorales Sí. y todos los votos que perdieron, pero sí, eso va a ser ahí como un lunar siempre de la izquierda frente al sistema electoral. Tercera clave, Iván Cepeda, Candidato. candidato y va a primera vuelta. ¿Y por qué primera vuelta y por qué decir eso es importante? Pues el análisis de nosotros es que los candidatos que van a participar en el Frente Amplio, que es esta consulta interpartidista en marzo con los aliados liberales de centro, tipos como Roy Barreras, como Daniel Quintero, pues quedan golpeados con el éxito de esta consulta. Iván Cepeda se pone más de 1,5 millones de votos, ¿no? Sí, pues uno podría decir que arranca con un casi de 2 millones y le suma lo de Corcho. No veo a los votantes de Corcho
rechazando la candidatura de Cepeda. Así lo recibe Roy Barreras. Porque quienes estamos en el centro de las ideas liberales podremos acudir a una consulta del Frente Amplio, es posible, en la que 5 millones de ciudadanos de centro, de ideas liberales, que están alejados de la polarización y de los extremos, acudamos para que, acompañados y acompañando a esas fuerzas populares exitosas ayer de la izquierda, conformemos una fuerza de centro-izquierda que unirá a Colombia. Y entonces allá en ese Frente Amplio va a estar Roy, que nunca se ha hecho contar en una elección uninominal. Está posiblemente Juan Fernando Cristo, que se hizo contar en la preconsulta, en la consulta interna del Partido Liberal y nos sacó más de 300.000 votos. Sí. Y llega contra Iván Cepeda, que tiene 2 millones de votos. Daniel Quintero puede llegar allá, pero sí, se ve como una pelea desigual después de ese resultado. Sí, todos parecen enanos frente a la votación del senador. Pero insisten en ir. Una consulta inédita, una consulta que fue un éxito electoral para la izquierda, una consulta que deja a Iván Cepeda en primera vuelta porque se ve que no va a tener competencia en el Frente Amplio. Entonces la pregunta es, ¿qué también le puede ir a Iván Cepeda Castro? Sí, esa es la gran incógnita. Y bueno, y hablemos de aquí de la principal desventada una vez del senador Cepeda, y es como es una figura que está asociada como a las ideas más radicales de la izquierda, y también está asociada como a la justificación de la lucha armada, de la existencia de grupos armados, aunque él haya negado la violencia política a lo largo de su carrera. Claro, Iván Cepeda es hijo de dos grandes líderes comunistas colombianos, que es Manuel Cepeda y Gira Castro. Ambos fueron, sobre todo Manuel Cepeda fue senador de la Unión Patriótica, de ese momento donde Sí. un poco estuvo sancionada por la política colombiana la combinación de todas las formas de lucha, Sí. ¿no? Y fue un partido legal que fue exterminado. Lo voy a poner recibiendo esta victoria para que hablemos de otros de sus potenciales problemas como candidato presidencial. Lo primero, por supuesto, es agradecerle a las más de 2 millones, probablemente 300.000 personas, ciudadanas y ciudadanos que han depositado su confianza y me han entregado este mandato como ya candidato del pacto histórico. Bueno, entonces ahí yo veo muchas cosas. Veo un escenario pequeño, un poco pobre, todo mal iluminado. Veo a Iván Cepeda, no sé, leyendo un párrafo de 4 oraciones y tiene que mirar abajo un papel, y lo contrasto con Gustavo Petro, que se tira un discurso de 2 horas sin ningún guión, Claro. y veo dos candidatos muy distintos. Sí, yo no veo a Iván Cepeda haciendo la P en En Barranquilla. Barranquilla, ¿no? Y con todo ese escenario, sí, él esta campaña se la decidió por una campaña austera, y el escenario ayer del Polo para recibir, el domingo, para recibir los resultados era realmente austero. Es alguien que no improvisa en sus discursos, siempre está leyendo. Leyó 9 discursos programáticos en su campaña, y es difícil sacarlo como de su... Los numeraba además, es Sí. mi octavo, este es mi noveno, no, o sea, es como una forma de hacer campaña vieja. Sí, y no le juega la viralidad, no quiere como encasillarse en ser como el candidato mainstream de la campaña, pero ahí adentro saben que él es así, ¿no? Y que es difícil cambiarlo. Hay una vaina que es importante, y es que Iván Cepeda aparentemente tiene muchos escrúpulos frente a la politiquería, frente a meter plata en las campañas, y Gustavo Petro hoy sabemos que ganó la segunda vuelta y la primera vuelta porque se voló los topes de gasto de su campaña, aceptó a toda la política tradicional o una cantidad de gente de la que ya vamos a hablar. ¿Eso lo va a poder hacer Iván? Pues lo podría hacer, pero no sé si lo quiere hacer y va a estar dispuesto a asumir ese costo. Allá dentro de su campaña dicen, sí, es cierto, Iván puede ser como reacio a eso, pero es alguien que durante los últimos años ha demostrado ser capaz de hacer acuerdos con otros sectores políticos, ¿no? El caso que siempre ponen es su buena amistad con José Félix Laforí, ¿no? Y esta idea que él tiene de un gran acuerdo nacional que sea en serio, no como el que muchas veces del presidente, que es Claro. más bien retórico. Pero cuando usted le preguntó por qué Pedro Flores, un poco la ficha de Euclides Torres, este gran contratista público, estaba en su propio partido, Sí. ¿cuál fue la respuesta? Pues que él no conectaba con la mafia política, o que no se refirió directamente a él.
¿no? Claro, pero ahora lo tiene de senador más votado Es senador de su partido. de su partido. Una cosa importante, Iván Cepeda, recibe un mandato fuerte de la izquierda para reemplazar a Gustavo Petro. Es decir, Petro, ya pasó el momento de Petro, ¿no? Con esta elección. Creo que la izquierda da un mandato fuerte a una persona distinta a Petro para liderar el futuro de este partido. Sí, es cierto, aunque la voz del presidente creo que resuena cada vez más, y sobre todo con este triunfo. Así que eso es cierto. Petro ahora no es el único eje Sí. de la izquierda, y Iván Cepeda, además con su historia, se vuelve una figura decisiva, pero a Petro nunca hay que sacarlo de las cuentas de una campaña. Vamos un poco para abajo de lo que pasó en todas las listas al Congreso y nos vamos a centrar en las de Senado, sobre todo, que es la lista de circunscripción nacional, la Cámara más influyente, la Cámara Alta. Estos son los hombres más votados. Y entonces aquí esto nos empieza a decir un poco de cómo quedó, cómo se reacomodó. Pedro Flores es el sobrino político de Euclides Torres, del clan Torres del Atlántico, sacó 174.000 votos, el senador más votado. Esta es como la izquierda de maquinaria que aceptó Petro dentro del pacto histórico, ¿cierto? Sí, la izquierda de maquinaria. El domingo reportamos cómo en los puestos de Puerto Colombia, donde está como uno de los fortines políticos de este Sí. clan, pues pasaba lo que siempre pasa con la política tradicional, compra y venta de votos, ¿no? Las estructuras como funcionan tradicionalmente, y pues se puso semejante votación. Ahí tengo el video de Puerto Colombia, este lo sacó nuestro periodista en el Caribe, Eber Mejía, que conoce muy bien cómo se mueve la política allá, y entonces lo que muestra son estos puestos de votación, y ahí van. Entonces ahí está Eber desde adentro de un taxi con el vidrio polarizado, por eso se ve así. En esas mesas, allá va la gente y muestra su cédula, después de votar según unos grupos preestablecidos, Sí. y es donde le dijeron a Eber, por ejemplo, que estaban pagando el voto a 20.000 pesos. Eso es Puerto Colombia, es el fortín político de la Casa Torres, donde han tenido el poder en la alcaldía y donde tienen como su maquinaria electoral. Obviamente no se eligió con 170.000 votos solamente de Puerto Colombia, sino de otros acuerdos que hizo alrededor del Él país. estuvo en el Huila, por ejemplo, haciendo campaña, ¿no? Venga, y hay algo que me decía alguien de la izquierda que estuvo metido en esa campaña, pero que es militante de izquierda. Él me decía, sí, es una gran votación, no sé si lo va a tener en marzo del próximo año, y si nos va a ayudar con toda esa cantidad de votos para que esa lista del pacto sea fuerte. Claro, entonces Pedro Flores necesitaba 170.000 votos para ponerse en un puesto alto de la lista y va a lograr el número 2. 2, sí, o 3. Y entonces eso significa que cuando se dé toda la votación en marzo por la lista del pacto, eso va a determinar esa votación, un número determinado de congresistas que entran al Senado, y estando más alto, pues tiene uno más, el puesto más asegurado, ¿cierto? Claro, entonces ahí Pedro Flores pareciera que no tiene los incentivos para hacer el esfuerzo que hizo el domingo, ¿no? Porque simplemente arrastrado por la votación de la izquierda, seguramente Claro. ganador. La gráfica de las senadoras más votadas, acuérdense que entonces la lista del pacto histórico va en algo que se llama cremallera, entonces es hombre, mujer, hombre, mujer. Ahí pongo a la primera, que también es una candidata de la maquinaria. Esta es una maquinaria, Patricia Caicedo con 75.000 votos. Las dos primeras, Laura Humada también, esposa del alcalde de Barranca Bermeja. Patricia Caicedo, por ejemplo, fue contratista de la Agencia Nacional de Tierras. Hemos hablado en este espacio de cómo el gobierno, a través de ese presupuesto histórico en la agencia, ha logrado impulsar candidaturas. Ahí está también ese fenómeno que se contrasta como con Aida Bella, Wilson Arias, que también fueron muy votados y son parte como de esa izquierda más tradicional. Sí, yo creo que ahí la izquierda tiene la representación de lo que es, ¿no? Esta combinación entre aliados políticos tradicionales y la izquierda que también tuvo buenas votaciones el domingo. Y los influencers, que son importantes, un fenómeno, a ver, estos influencers, varios con contratos también, está Wally, está Lalis y está este otro señor de Antioquia. Hernán Muriel. Entonces, Wally, que tuvo unas de las votaciones más altas en el Senado y seguramente va a ser senador en el 26. Sí. Lalis, que estuvo entre las 3 más votadas de la Cámara por Bogotá, Sí. ¿no? Y Hernán Muriel, que obtuvo la votación más alta en Antioquia y que dobló al candidato de Daniel Quintero, que se supone que va a sacar la votación más grande. Influencers, maquinaria e izquierda tradicional, es un poco la reconformación del pacto histórico. Antes de irme,
El presidente Petro estaba muy feliz por la victoria de ayer y vamos a ver algunos de sus trinos aquí solamente para terminar. Somos la fuerza popular y el nuevo amanecer. Ahí citándonos. Te ofrezco un corazón brillante, Colombia, de ti estoy enamorado. Llamaré a las fuerzas del centro que no cayeron en el cipallismo arrodillado. Y el más poético, el de Silvio Rodríguez, por favor. Quiero una noche en donde tocara Rubén y Silvio y René y los orillas de cualquier bandera, Karol G y el arte. Una noche de estrellas en el Caribe para soñar revoluciones imposibles. Edgar, muchas gracias por su reportería. Seguimos conectados a esta campaña que ahora sí ya arrancó en serio. Gracias, Daniel. A ustedes muchas gracias por vernos, sigan conectados a los contenidos de La Silla Vacía. Seguimos en nuestra Donatón, si no lo han hecho, si quieren hacerlo de nuevo, de verdad apreciamos a la cantidad de gente que nos ha donado pequeñas y más grandes cantidades. Es un reconocimiento a que el periodismo que hacemos es apreciado por ustedes y que lo vamos a seguir haciendo, un periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Nos vemos esta semana con más contenido. Chao. En La Silla Vacía sabemos que antes de las elecciones las mentiras aumentan. Para que la desinformación no defina las elecciones de 2026 y podamos seguir aquí ofreciéndole información rigurosa, profunda y confiable, lo invitamos a sumarse a la Sillatón 2025, nuestra campaña anual de donaciones. Entre a lasillavacía.com/donaciones y haga su aporte. Puede donar desde 30.000 pesos. Cada peso cuenta.